elemento a tener en cuenta va a ser la diversidad en la forma en la que experimentamos el placer. Y eso implica comprender que encontramos placer en diferentes aspectos de la vida cotidiana. En la forma en la que nosotros disfrutamos, por ejemplo, la compañía de los otros, en la forma como socializamos, la música que disfrutamos, la comida que disfrutamos, las experiencias que hacen parte de aquello que le da identidad a mi propio mundo, las experiencias que vivo y que hacen parte de ese sentido de vida que voy construyendo a lo largo de mi transcurrir vital. En ese sentido, entonces, en el ámbito sexual, a veces casi no hablamos de la vivencia de la búsqueda del placer. Como veníamos hablando en el anterior video, pareciera ser que cuando hablamos de educación sexual y cuando hablamos de sexualidad, nos remitimos netamente a lo básico: la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el conocimiento superficial que tenemos sobre los órganos de reproducción femenino y masculino y sobre las zonas genitales. Básicamente, entonces, pareciera que la sexualidad la reducimos o a un plano netamente de estructura biológica o a un plano de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que si bien es clave fundamental dentro de la educación sexual, ahí lo que vamos a hablar es de salud sexual y reproductiva, que va a ser un elemento que vamos a abordar en otro de nuestros módulos. Pero específicamente, cuando hablamos de la sexualidad de forma integral, ya vimos la emocionalidad como dimensión fundamental, ya vimos la experiencia sensorial y la experiencia erótico-afectiva, y ahora miremos entonces en clave de poder comprender la sexualidad de una forma trascendental, cómo en el ámbito sexual podemos comprender que el placer se puede vivir a partir de muchas formas de aproximación consigo mismo y con el otro. Por ejemplo, dentro de la diversidad de las formas de vivir el placer, con nosotros mismos encontramos la masturbación. Con el otro también encontramos algunos elementos que van desde el sexo tántrico hasta el sexo carezza, hasta otras manifestaciones del sexo y de la vida sexual en pareja, que involucran distintas prácticas y formas de experimentar el placer. Más allá de dar un elemento instruccional sobre cómo hacer, se trata de poder darnos la oportunidad de explorar de forma responsable, consciente, de forma autónoma, pero también de forma respetuosa con el otro y con nosotros mismos, la forma en la que nosotros queremos orientar el placer. Teniendo en cuenta que el placer no es estático, es importante reconocer cómo varía en función del tiempo, de las parejas sexuales, de las situaciones vitales que vivimos, de las condiciones de salud y del modo como se ven involucradas nuestras creencias personales también en la forma como orientamos esa búsqueda de placer. Entonces, específicamente, acá esa diversidad en la forma de experimentar placer también viene incluso frente a las diferentes formas en las que hemos encontrado hoy en día en diferentes tipologías familiares. Por ejemplo, la configuración de la pareja homosexual o heterosexual o bisexual, ¿cierto? O incluso si nos encontramos en una relación monógama, en una relación poliamorosa o en una relación abierta. Son conceptos que es importante que podamos comprender un poco más desde la perspectiva de entender que hay formas diversas de experimentar el amor y de experimentar el encuentro con el otro. Y un elemento fundamental, por ejemplo, en el encuentro y la vivencia del placer con nosotros mismos es no sentenciar la masturbación. Muchas veces a la masturbación se le da una connotación moral, se le da una connotación de prohibición. Y es clave entrar a revisar cómo nos estamos relacionando con nuestro propio cuerpo, cómo conocemos lo que nos gusta. Y en la medida en la que conozcamos lo que nos gusta y que lo podamos hacer consciente con nosotros mismos, lo podremos comunicar de una forma más asertiva con los demás.